Vamos a conversar ahora con el doctor Javier Bedoya de Negri. Él es abogado, pero también una pieza importante desde mi punto de vista en el Partido Popular Cristiano, y creo que es el llamado a recomponer las cosas en esa agrupación política. ¿Qué tal, doctor Javier Bedoya? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Doctor Bedoya, antes de entrar al tema por el cual lo convocamos, que es el asunto del PPC, yo quería abusar de la confianza y pedirle una impresión sobre este asunto de la cuarentena total en 10 regiones del país, donde se incluye, por supuesto, a Lima Regiones y Lima Provincias. Perdón, Lima Metropolitana. Correcto. Yo he sido muy crítico desde un inicio, inclusive desde el inicio del gobierno, desde el inicio de la cuarentena que decretó el señor Vizcarra. Si creo que tú me sigues en redes y también me criticas mucho a veces, yo recuerdo que cuando se dictó la cuarentena a partir del 15 de marzo o el 17 de marzo, yo puse un tuit el 28 de marzo donde señalé que teníamos que tener mucho cuidado con esa medida porque no era sostenible a largo plazo. ¿Por qué no es sostenible a largo plazo? Por la gran informalidad que tiene el Perú. Y mucha gente vive el día a día, trabaja de lo que hace en el día y lleva el pan de cada día a su casa en función de lo que trabaja en ese día. En consecuencia, pedirle a esa gente que no salga a trabajar es decirle que no puede llevar el pan a su casa ese día. Entonces, tenemos que entender finalmente cuál es la realidad de nuestro país para entender qué medidas podemos y no aplicar. ¿Y qué es lo que finalmente sucedió? La gente no acató la cuarentena. Y no acató la cuarentena más que por una irresponsabilidad, lo hizo más por una necesidad de salir a comer, de llevar justamente comida a su casa y a sus hijos. Y eso se vio, digamos, impactado en los números de contagios y muertes que iban creciendo a pesar de que nosotros estábamos confinados. Y paralelamente la economía terminó de destruirse. Entonces, aplicar viejas recetas en las que ya sabemos cuál es el resultado, para mí no tienen sentido. Es decir, hacer lo mismo y esperar un resultado distinto para mí es de débiles mentales, por llamarlo de alguna manera, porque creo que finalmente no va a solucionar el problema. Yo creo que son 15 días en los que finalmente la gente va a salir nuevamente a trabajar, a cachuelearse para ganarse algo y finalmente llevar qué comer a su casa. Esa gente necesita salir, necesita trabajar. Evidentemente se tienen que tomar medidas, pero creo que la cuarentena no es una que funcione en este país. Podemos limitar los aforos, podemos ser restrictivos en cuanto a los horarios, creo que tampoco no es una solución. Creo que mientras más extendemos los horarios, más cosas podemos hacer en el día y menos aglomeraciones. Y las personas tienen a reaccionar de manera igual. Por ejemplo, hoy día estamos viendo que los mercados y los supermercados están abarrotados. Sí. Y eso es un poco contagio. Y eso es algo que lo vimos la vez pasada. Y bueno, sí, la gente es irresponsable, pero es una conducta del ser humano. Como animal reaccionamos ante una medida que se nos viene. Entonces, si ya lo habíamos visto en el pasado, si ya lo hemos vivido, debemos aprender de nuestros errores. Yo no creo que esta cuarentena realmente surte efecto. Va a traer más problemas a la economía, va a tener más problemas a la salud mental de las personas, porque hay mucha angustia, mucha ansiedad, mucha depresión, Rodolfo, que está viviendo mucho peruano, como consecuencia de esta situación en la que estamos viviendo. Y lo más triste de todo, y con eso termino, Rodolfo, es que no hay vacunas. No hay vacunas a la vista. Porque si tuviéramos vacunas, otra sería la historia. Solamente un tema antes de entrar de lleno al asunto por el que lo convocamos. Sí creo que puede tener cierto asidero o mucho el que se califique de enfermo mental, por ejemplo, pues al presidente o a los de su entorno. Pero dificulto que sean unos enfermos mentales los del Colegio Médico del Perú, el infectólogo Gotuso y algunos otros especialistas. Débiles mentales, de hecho. Sí, por eso, débiles mentales. Débiles mentales. Sí. Me dificulto que ellos tengan ese problema. Lo que pasa, Rodolfo, es que los médicos, bueno, por lo menos el doctor Gotuso, yo lo que he escuchado y he leído de él es que no está a favor de la cuarentena, más bien está en contra. Y cree que finalmente no va a solucionar el problema por las mismas razones que te he explicado yo hace un momento. Pero entiendo finalmente cuáles son las razones del colegio médico, porque ellos lo ven estrictamente desde el punto de vista médico.
Y evidentemente no hay camas UCI, no hay personal médico, no hay oxígeno, no se están haciendo debidamente las pruebas moleculares, pero también es una historia que ya vivimos el año pasado. Entonces, ¿por qué cuando bajó el pico de contagios y que la gente se empezó a confiar y agarramos un poco de aire, y sabiendo que nos iba a agarrar una segunda ola tarde o temprano, sea cuales fueran los motivos de la segunda ola, las marchas o las fiestas, por qué la señora Mazzetti no se preparó y no nos equiparamos mejor para esta segunda ola? Porque hoy en día tenemos la mitad de contagios y número de muertes que tuvimos en el pico del año pasado y estamos sobrebordados. Entonces, acá creo que había una negligencia total por parte del gobierno y de la señora Mazzetti, que ha pertenecido a estos dos gobiernos como ministra de Salud, y creo que no ha tomado las precauciones del caso. Se ha confiado y ha pensado que finalmente no venía una segunda ola y al final ahí están las consecuencias. Correcto. El doctor Gottuso incluso hoy dijo que no considera, no cree que solamente sean 15 días y ya haya una baja. Él supone que pues esta cuarentena debiera alargarse un poco más. Pero en fin, dejémoslo allí. Y la pregunta de fondo del motivo de la entrevista, esta debilidad mental que usted alude, ¿es posible que también haya sido el problema en el Partido Popular Cristiano? Porque no vamos a hablar del APRA, que imagino demorará algunos años para que se refunde otra vez, pero en el PPC, ¿qué está pasando? No creo que sea un tema de debilidad mental, yo creo que han conjugado varios factores. A ver, el PPC en los últimos 10 años ha vivido, digamos, una circunstancia, una coyuntura muy especial. Durante 6 años hubo una pugna de poder entre el bando del señor Castro y el bando del señor Bengolea, pero era básicamente una discusión de forma, es decir, quién debía de tener el control del partido. Uno lo quería copar, el otro quería tomar el control, en fin. Creo que fue nefasto y nos hizo mucho daño. Al final, creo que fue una de las razones o la consecuencia finalmente para llegar a una alianza con el APRA, porque era la única opción que teníamos en ese momento. Muchos partidos ya no querían saber nada con el PPC como consecuencia de las guerras que teníamos internamente. Javier, ¿sí? Nos están pidiendo una brevísima pausa, ¿le parece si regresamos en unos instantes? Sí, claro. Y usted continúa hablando de este asunto del PPC. Regresamos en unos momentos. Somos la funeraria Benavides con 55 años de experiencia. Tenemos el personal capacitado para acompañar a la familia en un momento de dolor. Y ahora contamos con un plan accesible. Con 30 soles mensual aseguramos a 7 personas sin límite de edad. Somos la funeraria Benavides, la más humana y solidaria. A su servicio. Informes 946-351-268 y 994-980-337. Conoce el Perú con Demi Hoteles. Viaja y disfruta de sus mágicos paisajes y deleítate con sus comidas típicas. 8 hoteles, 2 centros recreacionales y un centro vacacional. Comienza tu experiencia de viaje con nosotros. Encuéntranos en nuestra página web demioteles.pe o en Facebook como Demi Hoteles Perú. Demi Hoteles, más cerca de lo que imaginas.
Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente, estamos en Pulso Informativo, pidiendo por favor si el interno lo bajan. Estamos conversando con Javier Bedoya, nada menos, pero también queríamos contarle a los televidentes que luego vamos a conversar con Rafael Santos, candidato presidencial de Perú Patria Segura, que ya se encuentra en nuestros estudios. Javier, nos estaba contando del PPC y de su vínculo en algún momento con el partido aprista y en fin, y ahí lo interrumpí. Correcto, habían dos partes, yo creo que finalmente habían habido dos momentos de crisis en el partido, ¿no? Entonces, finalmente, bueno, Raúl Castro sale del partido y Alberto Bengolea es elegido presidente del mismo. A él se le ha dejado trabajar y junto con Marisol Perestello finalmente han estado dirigiendo el partido, pero a mí lo que me ha preocupado y es lo que finalmente hizo que tomara la decisión de pedir licencia, además de la alianza con el señor Acuña en su momento, es que veía que el partido venía siendo deformado doctrinariamente. O sea, ya, no era un tema, ya no era un tema de forma, sino ahora era un tema de fondo. Así es, en un primer momento era un tema de forma que nos generó una bronca interna total, pero después ya que ganó el señor Bengolea y se quedó con el partido y se hizo del partido, empezaron las deformaciones doctrinarias y como partido político nosotros creemos en una doctrina, la doctrina social cristiana. Y ahí es donde yo he visto que la señora Marisol Perestello es la que finalmente ha ido deformando la doctrina o capacitando a jóvenes, enseñándoles cosas que finalmente como partido nosotros nunca hemos defendido. Y ahí están las declaraciones, por ejemplo, del señor Secada, y ha habido declaraciones de otros dirigentes anteriormente que están, por ejemplo, a favor del matrimonio homosexual o que están a favor del aborto, que son posturas que nosotros, por ejemplo, como partido nunca hemos apoyado y es más, nos oponemos. Entonces, por eso es que finalmente yo he puesto sobre la mesa la posibilidad de crear un nuevo partido. Como consecuencia, finalmente creo que esta dirigencia se ha quitado la careta y ha sincerado su deseo de convertir al PPC en un partido progresista, caviar, de izquierda, a favor del aborto. Y yo creo que el partido que venga, porque probablemente pierda la inscripción, eso es algo que creo que es inevitable hoy en día, más aún cuando nos han quitado la posibilidad de tener representaciones en Lima. El partido que venga no puede ser el mismo que ha venido siendo en los últimos años, ¿no? O sea, si toca reinscribir, no lo debemos hacer con las personas que piensan distinto a nosotros. Uh-huh. No se puede esperar un resultado diferente haciendo lo mismo. Entonces, yo no veo la posibilidad, o no me veo a mí, por ejemplo, reinscribiendo al PPC de la mano con Marisol Perestello, con Alberto Bengolea, con Pablo Secada, porque no pienso igual que ellos. Ellos tienen una versión de la doctrina tergiversada desde mi punto de vista que no representa realmente los principios y valores del PPC. Yendo al tema... Perdón, Rodolfo, yo creo que esta deformación y esta confusión que están generando en el partido respecto a lo que nosotros pensamos y creemos, ha generado que nuestro electorado, que no era masivo, nos haya abandonado, ¿no? Nos haya abandonado y esté fijando otras alternativas o se esté fijando en otras alternativas como elección de gobierno. Sí. Y tú ves finalmente que hoy día el señor Bengolea creo que tiene intención de voto del 0.7%, o sea, prácticamente nada. Y esa ha sido su votación cuando postuló a la alcaldía de Lima, y esa ha sido su votación cuando postuló a las elecciones congresales en el 20. Entonces es fracaso tras fracaso, lo cual te dice que el electorado, nuestro electorado que teníamos, nuestro nicho, nos ha abandonado porque justamente ve al partido con otras ideas a las que finalmente nunca nosotros hemos defendido, ¿no? Entonces yo sí estoy dispuesto a asumir el liderazgo y la conducción de crear un partido popular, moderno, dinámico, eficiente, de puerta ancha, que gane elecciones con llegada a todos los peruanos para atender sus necesidades, pero sin abandonar nuestros principios y nuestros valores, que eso es fundamental. Y en eso me voy a abocar con los pepecistas y con los no pepecistas que quieran sumarse a esa tarea. Yo creo que hay que traer gente de afuera y también trabajar con la gente de adentro, ¿no? Muy bien. Entonces yo no me voy a pelear, Rodolfo, el día que el partido pierda la inscripción, yo no me voy a pelear por el cadáver, yo no me voy a pelear por ver quién se lleva el kit electoral con el nombre del PPC y quién es el que inscribe al PPC y gana, ¿no?
Muy bien. A mí no me interesa cómo se llama el partido ni qué símbolo tenga, lo importante es que represente nuestros principios y valores. Muy bien. Nuestro Última, presidente fundador siempre nos dijo que los partidos y las personas pasan, pero la idea queda. Correcto. Y eso es lo que finalmente me propongo. última pregunta para una respuesta rapidísima. ¿Es evidente entonces que usted no va a votar el 11 de abril por Alberto Bengolea? Primero quisiera conocer sus propuestas, porque lo único que escucho es que quiere retar a todos los candidatos por todos los medios de comunicación, pero hasta ahora no lo escucho decir ninguna propuesta. Dice que se la está guardando para el debate, pero al final nadie le está haciendo caso. Pero Entonces, con la yo creo que franqueza... es el momento para que les haga conocer, porque creo que si va a esperar a que alguien quiera debatir con él, no va a dar a conocer las propuestas. Pero con la Estoy franqueza... abierto a votar a él en la medida en que escuche sus propuestas y me convenza. Perfecto. Javier, ha sido muy amable. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Rodolfo. Muchas gracias por la invitación. No, a usted.